Bueno, vamos a Juan, a primero de Juan capítulo 4. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 4 y vamos a leer Juan capítulo, primero de Juan capítulo 4, versículo 1. Hoy vamos a leer solamente un versículo, el primer versículo, primero de Juan capítulo 4, versículo 1. Y bueno, les recuerdo, el domingo anterior concluíamos con primero de Juan 3:24, donde el apóstol Juan decía, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el apóstol Juan terminó hablando de la presencia del Espíritu Santo, y ahorita en este capítulo 4 va a hablar de la presencia de espíritus, y después va a volver al tema del amor. Pero lo que va a decir el apóstol Juan a partir de este versículo 1 y en los siguientes versículos, antes de volver nuevamente al tema del amor, es muy importante para todos los cristianos, ¿sí? Ya había hablado el apóstol Juan de el Espíritu Santo manifestado en la vida de un creyente a través de la obediencia, a través del amor a los hermanos, y vimos que no era una presencia mística, como tristemente el día de hoy cuando se habla de Espíritu Santo se presenta una presencia totalmente mística, de temblores, de caídas, de situaciones fuera de lo normal. Y la Biblia nos está mostrando que la presencia del Espíritu Santo se muestra de una manera muy práctica, amando a los hermanos y en una obediencia hacia Dios. Y ahora el apóstol Juan va a hablar acerca de la presencia de espíritus. El tema que vamos a tener para esta enseñanza se va a titular Los demonios están predicando. Y vamos a ver que esto es realmente una realidad el día de hoy. Vamos a leer nuevamente primero de Juan 4:1 y dice de esta forma, ya están ahí, ¿verdad? Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Señor, te rogamos a través de tu Espíritu Santo que nos ilumines a través de tu palabra, Señor. Enséñanos a poder distinguir si las enseñanzas que nosotros estamos escuchando tienen su origen en Dios o tienen origen en otro lugar, y si tuviesen origen que no eres tú, Señor, poder desecharlas, no creerlas, como nos va a enseñar el apóstol Juan. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra atención en tu palabra, Señor, como vamos a aprender también el día de hoy el trabajo de todo buen oyente de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine cada corazón, cada mente de los que estamos aquí y de los que en algún momento escucharán esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces con este versículo. Inicia diciendo amados. Este término cuando lo utiliza el apóstol Juan, ya hemos visto en el capítulo 1, 2 y en el capítulo 3, cuando el apóstol Juan dice amados es porque está a punto de decir algo de mucha importancia, y aquí nos va a decir algo que es de demasiada importancia. ¿Cuál es el contexto que se tiene para que Juan hable acerca de esto? El contexto que se tiene ya lo hemos visto, está la presencia de los gnósticos dentro de la iglesia. Estos gnósticos están enseñando nuevas doctrinas, doctrinas contrarias a la doctrina cristiana, y vamos, por ejemplo, a 1 de Juan 2:18 y 2:19 para que veamos que estos falsos anticristos, como él les llama, estos falsos maestros, estaban dentro de la iglesia. Dice en el 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos porque conocemos que este es el último tiempo. Estos anticristos, estos falsos maestros, dice, salieron de nosotros, o sea, dentro de la iglesia, de alguna forma empezaron a enseñar dentro de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Algunos eruditos bíblicos dicen que es muy posible que en la iglesia que estaba pastoreando o las iglesias en las que estaba a cargo el apóstol Juan, los cristianos estaban al grito de la última moda de las revelaciones y estaban escuchando a toda persona que predicaba y se estaban sorprendiendo con aquellos que venían con nuevas revelaciones, como también sucede el día de hoy. Entonces, por eso el apóstol Juan ahora les va a advertir acerca de esto. En 1 de Juan 2:24, ahí nada más para recordar un poco, el apóstol Juan ya había enseñado y dice 1 de Juan 2:24, lo que han oído desde el principio, es decir, desde el principio de su caminar cristiano, desde el principio cuando se les presentó el Evangelio, permanezca en ustedes. Y ya habíamos visto este texto que significa que así como escucharon el Evangelio, así tal cual permanezcan en ese Evangelio. El Evangelio no tiene añadiduras, no tiene renovaciones, no tiene nada nuevo. Así como se predicó, permanezcan ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es decir, desde aquí ya el apóstol Juan les estaba advirtiendo acerca de las nuevas revelaciones que pudieran darse y les dice, tengan cuidado, porque así como se presentó el Evangelio, así recíbanlo y el Evangelio ya tiene todo el poder de Dios para salvarlos, etcétera. Entonces no necesitan añadirle nada más, ¿sí? Ahora, vamos nuevamente a 1 de Juan 4:1. Les dice entonces, amados, y luego les dice, no crean a todo espíritu, ¿sí? Y aquí es muy interesante que el apóstol Juan utiliza la palabra espíritu, ¿sí? Y bueno, surge una pregunta, ¿por qué Juan habla de espíritu? Exactamente a qué es a lo que se está refiriendo. Y para entender por qué Juan dice no crean a todo espíritu, pongan ahí un separador en 1 de Juan y vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, para dar lectura a un par de textos y después vamos a 1 de Timoteo 4:1 para entender ¿por qué el apóstol Juan dice no crean a todo espíritu? Hechos capítulo 20, 28 al 30, vamos a buscar este texto primero, porque en este texto nos va a dar referencia de por qué dice espíritu. Hechos 20, 28. Ahí nos vamos hacia atrás en nuestras Biblias. Después de los Evangelios viene ya el tratado de Lucas, del libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. ¿Listos? Este es un mensaje, el último mensaje que dio el apóstol Pablo a todos los pastores que estaban reunidos y dijo, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé después de mi partida, es decir, el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que cuando yo muera, cuando ya no esté con ustedes, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, vean, aquí el apóstol Pablo está hablando de falsos maestros. Tomen nota, falsos maestros. Vean que aquí se está refiriendo a personas físicas que están dentro de la iglesia y que están enseñando mal, falsos maestros. Los anticristos de los que está hablando el apóstol Juan, ¿sí? Falsos maestros. Ahora, vamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 para que veamos la transición que hace el Espíritu Santo. En el libro de Hechos el Espíritu Santo presenta y dice son falsos maestros. Y en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 vean la transición ahora. ¿Cómo se refiere el Espíritu Santo a estos falsos maestros? Dice, pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y nuevamente, si van a apostatar de la fe es porque están en la fe. Nuevamente, habla del círculo cristiano. Escuchando, estos que van a apostatar estarán escuchando, vean, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Aquí ya no dijo a falsos maestros, está diciendo, están escuchando directamente a espíritus engañadores, y cuando dice doctrinas de demonios no es que sea un tratado de demonios, sino enseñanza, dirección, doctrina de propiamente de los demonios. Entonces, primero habló de falsos maestros y luego está hablando de espíritus engañadores y está hablando propiamente de demonios. Entonces, ¿qué significa esto? Que detrás de todo falso maestro hay un espíritu, que detrás de todo falso maestro hay un demonio o hay demonios. O sea, lo que la Biblia nos está presentando es algo por lo que Juan entonces lo está presentando a la iglesia y está diciendo: tengan mucho cuidado, detrás de todo falso maestro hay un demonio, ¿sí? Entonces, Hechos 20:30 dice: y de ustedes mismos se levantarán hombres, falsos maestros, y primero de Timoteo 4:1 dice: van a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hombres, falsos maestros, demonios detrás de lo que ellos están diciendo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito? Vemos aquí el claro propósito de los demonios, que dice primero de Timoteo 4:1, van a apostatar de la fe. Entonces, los demonios van a estar trabajando para que los cristianos o aquellos que estén escuchando a estos falsos maestros se alejen de la fe. Apostatar en el original griego habla de alejarse por completo de una posición original que se tenía. Entonces, ¿cómo se va a lograr? A través de que escuchen, es decir, cómo un cristiano va a escuchar a unos demonios. Si decimos: oye, tú eres cristiano, si tú escuchas demonios, el cristiano va a decir: no, ¿qué te pasa? Yo leo la Biblia, yo escucho la palabra de Dios. Pero aquí vemos cristianos que están en riesgo de estar escuchando directamente demonios a través de estar escuchando falsos maestros. Entonces, lo que implica es que oír la falsa enseñanza es oír enseñanzas procedentes de la esfera demoníaca, ¿sí? Entonces, por eso es el cuidado que tiene Juan de decirles: no los escuchen, porque estarían entonces escuchando falsos maestros. Ahora, la pregunta: ¿por qué un cristiano escucharía demonios? ¿Por qué los cristianos estarían en este riesgo de que está presentando tanto Pablo en Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, y lo que está diciendo Juan? ¿Por qué un cristiano estaría escuchando demonios? Y la respuesta, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Aquí nos da una clave de por qué cristianos estarían escuchando enseñanzas que se originan en los mismos infiernos, enseñanzas que se originan por los mismos demonios, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Y aquí nos va a dar una razón de por qué sucede esto. Dice 2 de Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí está la clave, ¿sí? La palabra sufrir es un texto griego que significa mantenerse firme en medio de la adversidad. Entonces este texto dice: vendrá un tiempo, y es en los últimos tiempos, cuando no se van a mantener firmes en medio de la adversidad. Ahora, uno podría decir: ¿y cuál es la adversidad a la que se está refiriendo aquí? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12 para que veamos una de las adversidades que presenta la palabra de Dios para todo aquel que es expuesto a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a este texto para poder entender que cuando se refiere a la Biblia, cuando se refiere a la exposición de la palabra de Dios, tiene ciertos propósitos, ciertas características que precisamente hacen que la palabra de Dios no sea muy antojable, no sea muy deleitable muchas veces para nuestra carne. Y digo para nuestra carne, ¿sí? Hebreos 4:12. ¿Listos? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué el cristiano le cuesta mucho ir a la palabra de Dios, ir a una enseñanza bíblica sustentada con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, número uno, es viva, está viva, porque lo que se está predicando en este momento es algo que está vivo, es eficaz, es decir, del griego energeo, tiene energía que va a producir algo, y además porque es cortante, más cortante que toda espada de dos filos, es decir, va a cortar, va a partir el alma, el espíritu, es decir, va a discernir lo que hay en el alma, lo que hay en el espíritu, es decir, nos va a exhibir y tan nos va a exhibir que hasta los pensamientos y las intenciones del pensamiento del corazón las va a exponer. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios confronta, nos demanda, nos pide que nos arrepintamos, nos pide que cambiemos, nos confronta con nuestra carnalidad, con nuestros pecados. Y entonces, por eso en 2 de Timoteo 4:3 dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3 es que llegará un tiempo en el que el cristiano va a preferir mantener sus propias concupiscencias, y habla de concupiscencias de lo malo. Entonces llegará un momento en el que, bueno, mantengo mis concupiscencias, mantengo mis pecados y también la palabra de Dios a la par. Mantengo mis concupiscencias, pero también quiero las bendiciones de Dios para mi vida. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en 2 de Timoteo 4:3. Va a venir un tiempo en el que el cristiano va a querer su pecado y la palabra de Dios. Va a querer su pecado y las bendiciones de Dios. Es decir, bueno, sí, predícame, dime todo lo que la Biblia está diciendo, pero no me quites, que la palabra de Dios no me quite mi pecado, no me quite mi forma errónea de estar viviendo, ¿sí? Y para eso dice que entonces se van a amontonar de sus propios maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, por eso es que van a buscarse maestros que predican bonito, maestros que predican de acuerdo a sus concupiscencias, maestros que dejen una buena opinión de ellos, que siempre que se predique yo soy un campeón, yo soy una buena persona, yo estoy bien. O sea, siempre van a buscar maestros que no me afecten, que no me digan que necesito arrepentirme, que no me digan que puedo ir camino al infierno, que no me digan que necesito cambiar, porque estos falsos maestros, bueno, es el remedio para aquellos que no quieren sufrir la sana doctrina. Estos falsos maestros enseñan lo que las personas quieren escuchar y no lo que la Biblia está enseñando, ¿sí? Entonces, vamos a 1 de Juan 4:1 nuevamente, ahí en el separador que pusieron, 1 de Juan 4:1. Por eso el apóstol Juan dice: amados, no crean a todo espíritu, es decir, no los escuches, no los escuchen. Y cuando dice no les crean, no crean a todo espíritu, utiliza la palabra para creer, el término pisteo, que significa tener fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil creerle a un falso maestro. Y realmente hasta es más conveniente creerle a un falso maestro, ¿sí? Es más cómodo creerle a ellos porque todo lo que ellos te predican es bueno. Estás enfermo, hay sanidad para ti. Estás en bancarrota, hay prosperidad para ti. Estás en adulterio, no importa. Tú nada más con que aportes para la iglesia, etcétera. Entonces, todo lo que predican los falsos maestros muchas veces es muy conveniente para las propias concupiscencias y para la propia carne. Pero el apóstol Pablo está diciendo: detrás de todo falso maestro hay un anticristo, detrás de todo anticristo hay demonios que te están predicando, ¿sí? Ahora, ¿por qué por qué en los días del apóstol Juan los cristianos estaban escuchando a todas las personas que les predicaban? Y porque el día de hoy también es muy dado que los cristianos escuchan a todo mundo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a Hechos 17:11 para entender una de las razones de por qué el día de hoy se escucha a todo mundo. El día de hoy parece ser que
Nada más con que diga que es cristiano, ya lo escuchan. Y es muy, pues, normal escuchar a muchos cristianos que dicen, yo escuché en internet a este predicador, y ya lo toman como una palabra fiel de Dios lo que está diciendo tal predicador que escucharon, ¿sí? Pero están escuchando sin ningún cuidado, y a todo aquel que usa el nombre de Dios dice, no, este es cristiano, y lo están recibiendo y están creyendo todo lo que ellos están enseñando, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se hace el día de hoy? Bueno, aquí en Hechos 17:11 nos va a dar una respuesta. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, aquí la misma Biblia nos está presentando que toda exposición de todo maestro, no importa quién sea, o todo predicador, debe ser probada con la palabra de Dios, ¿sí? Aquí los hermanos que está hablando en Hechos 17:11, ellos recibían primero las enseñanzas de Pablo, y luego se iban a sus casas y las comparaban con las escrituras, las comparaban con el Antiguo Testamento. El término examinar dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando o examinando cada día las escrituras, se encuentra en participio presente, es decir, ellos constantemente examinaban lo que Pablo les estaba enseñando, ¿sí? Entonces vemos que ellos no podían ser engañados porque maestro que les enseñaba a ver si la Biblia lo está enseñando, ¿sí? Y tristemente el día de hoy vemos que, bueno, muchas veces se escuchan las enseñanzas, las predicaciones, pero nunca se llevan a examinarlas. Uno las escucha y uno las da por sentado, está bien, ¿sí? O más triste, a veces en plena enseñanza las personas están durmiendo, están texteando, o a veces ni siquiera se presentan a la predicación, y cuando se les dice, aquí te va el audio del domingo pasado que no pudiste venir, a veces lo reciben y sabrá Dios si lo escuchan o no. Entonces tenemos un problema aquí con la recepción de la palabra de Dios, ¿sí? Como les decía, es muy común estar a la moda, y ahorita sobre todo con las redes sociales de los predicadores. Hay muchos predicadores, hay mucha enseñanza en internet, pero de ese 100% de predicadores que ves, necesitamos nosotros examinar si son de Dios o no son de Dios, porque yo tengo la convicción de que ese 100% tenemos también demonios que están predicando a través de estos falsos maestros que se están presentando ahí. Y es muy común escuchar a cristianos que dicen, ya escuchaste a tal predicador que enseñó esto, y Juan nos dice de una manera muy distinta, no le crean a todo espíritu, ¿sí? Dicho sea de paso, estos maestros, estos predicadores que tú ves en internet, ellos ni te conocen, ellos ni oran por ti, ellos ni son tus pastores, y no conoces su testimonio o su vida privada, ¿sí? Sin embargo, Dios ha sido bueno, porque en los últimos años ya van varios predicadores que sus vidas han sido exhibidas en público. En público ellos han enseñado, y en público se están exhibiendo sus vidas, y están muy lejos de ser lo que ellos realmente decían. Entonces, por eso, mejor atendamos lo que la Biblia está diciendo, y el apóstol Juan está diciendo, no le crean a todo espíritu, ¿sí? Vamos nuevamente a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice entonces el apóstol Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vean que entonces el apóstol Juan está diciendo, es tu obligación escuchar la palabra de Dios. Ya una vez que escuchaste la palabra de Dios, si no me importa, dice el apóstol Juan, quién te la haya predicado, a lo mejor es el predicador más reconocido, más famoso, aún así tienes que probar si lo que ha dicho es de Dios o no, es decir, si esa enseñanza es de origen divina, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo sé
si la enseñanza es de origen divino o no, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, vamos a ver algunas ideas para comprender cómo podemos nosotros saber si la enseñanza que yo estoy escuchando es de origen divino. Y el primer punto que tenemos aquí es a considerar es que esta es una obligación para cada creyente. Si se dieron cuenta, no es para los pastores, es para todo creyente. Amados, no crean a todo espíritu, sino ustedes prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, esta obligación la tienen todos los cristianos. Todo aquel que recibe una enseñanza, una predicación, una enseñanza, etcétera, tiene que probar si la enseñanza es de Dios o no. Entonces esto nos lleva al punto de responsabilidad ante la exposición de la palabra de Dios, ¿sí? El que enseña tiene la responsabilidad de investigar, de preparar la enseñanza, pero el que recibe la enseñanza, al momento que se está enseñando, él también tiene responsabilidad y él también tiene trabajo que realizar. ¿Cuál es su trabajo? Número uno, tiene responsabilidad de escuchar adecuadamente, con atención la palabra de Dios, ¿sí? De no dormirse, de que el zancudo no lo espante, de que no esté texteando, de que no esté viendo el teléfono, el reloj, etcétera. O sea, responsabilidad de escuchar con atención. Pero también tiene responsabilidad de probar lo que ha escuchado con la palabra de Dios. Es decir, ya escuché esta enseñanza, ahora me llevo esta enseñanza y la voy a probar con la palabra de Dios. ¿Y cómo la voy a probar? Con la misma palabra de Dios, ¿sí? Ahora, vamos por ejemplo a Efesios 4:14 para que veamos una situación que el apóstol Pablo no quiere que se dé entre los cristianos, pero que lamentablemente sí se da entre muchos cristianos. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos ahí a este texto, retrocedemos, estamos en Primera de Juan, vamos a Efesios 4:14. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de crecimiento espiritual, acerca de nutrirse, etcétera, y varias cosas, pero llega un momento en el que habla de los niños fluctuantes. Y estos niños fluctuantes son aquellos cristianos que son inmaduros en la palabra de Dios, ¿sí? Y dice lo siguiente, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, es voluntad de Dios que cada cristiano no sea un niño fluctuante, que no sea un inmaduro en la palabra de Dios. ¿Por qué usa la figura de niño? Porque un niño acepta lo que cualquier persona le dice. Un niño acepta cualquier doctrina que enseñe cualquier maestro. Un niño está bajo la influencia del último predicador, del último libro, de la última enseñanza que él ha escuchado, ¿sí? Entonces, yo conozco a un pastor, él ya tiene muchos años. Hace muchos años él leyó un libro y literalmente desde la plataforma dijeron, a partir de hoy comenzamos de nuevo y todo lo que hicimos hacia atrás no vale porque ya escuché, leí este libro y este libro enseña que así son las cosas. Y luego pasaron otros años y vinieron unas enseñanzas distintas y después dijo, ¿saben qué? Ya todo lo que hice no vale, ahora esto es porque ya tiene la enseñanza. A eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. No sean inmaduros en la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el texto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque eres inmaduro en la palabra de Dios, porque no conoces la palabra de Dios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Te predican de una cosa, ahora crees eso, ahora te predican de esto, ahora crees esto. Y aquí viento de doctrina está hablando de los vientos fuertes del mar, o sea, te hacen chocar contra las rocas, te están llevando a todo lugar por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Entonces, es obligación de cada creyente probar todo lo que están escuchando con la misma palabra de Dios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las clases que yo les estoy enviando cada semana, yo les digo, les envío la clase, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me preguntan. Hasta ahorita nadie ha preguntado,
Pero aquí el punto es, ustedes pueden escuchar las clases o las enseñanzas y si hubiera algo que no concuerda con la palabra de Dios, a ver, quiero que me aclare este punto porque usted enseñó esto, pero la palabra de Dios enseña esto. Esto es lo que tiene que hacer todo cristiano, ¿sí? Imagínense que en alguna enseñanza, en alguna predicación, bueno, como lo hacen los falsos maestros, enseñen cosas tan terribles y si la persona no conoce la Biblia y se come todo lo que le dan, pues entonces va a estar de un lado para otro. Pero la Biblia nos está presentando que es tu obligación que tú estés verificando lo que tú estás escuchando, ¿sí? Ahora, esto obviamente es costoso porque nos lleva, número uno, a adecuadamente estar escuchando la enseñanza o la predicación. O sea, número uno, esto me lleva a poner atención. Que si estoy cansado, que si tengo un compromiso, que si esto, aquello, lo tengo que hacer a un lado y tengo que poner atención. Me lleva, número uno, a poner atención. Dicho sea de paso, es también una muestra de educación, porque no es nada agradable que el maestro esté enseñando y tú estés con los ronquidos y en el tercer cielo. O sea, hay que ser también educados. Entonces, esto me lleva a estar atento en la predicación. Esto me lleva a que después de que yo estuve atento en la enseñanza, llevarme la enseñanza, ¿sí? Y confrontarla con la palabra de Dios. Pero esto me lleva entonces a que yo necesito conocer la palabra de Dios, sino con qué la voy a confrontar. Entonces, conocer la palabra de Dios me lleva a que necesariamente tengo que leer diariamente las escrituras, que debo de tener el hábito de estudiar las escrituras, porque si no, ¿con qué la voy a confrontar? Lo que me han dicho, ¿sí? Por eso es que entonces en 2 de Timoteo 4:3 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, aquí pues va a decir un cristiano, o sea que ahora hasta es mucho trabajo, pues imagínense, tengo que poner atención. Tengo que confrontar la palabra. Para confrontar la palabra que me han enseñado, tengo que conocer la palabra. Para conocerla tengo que leerla a diario, tengo que estudiarla habitualmente. Entonces, pues es mucho trabajo. Sí, por eso el Espíritu Santo está diciendo que llegará un momento en el que los cristianos van a tomar la decisión de decir, ay, es mucho trabajo, mejor que me enseñe el maestro fulano de tal, con él siempre salgo bien bendecido, bien alegre, bien motivado, etcétera, ¿sí? Pero aquí debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso, realmente sí es más fácil, o sea, si somos honestos, sí es más fácil, y me viene ahorita a la mente una ocasión cuando el apóstol Pablo dice el libro de Hechos que estuvo enseñando desde muy temprano hasta muy noche, al grado que tuvieron que encender las velas donde ellos se encontraban y de pronto el calor estuvo tremendo al grado que un joven que estaba escuchando la enseñanza se sienta ahí a un lado de la ventana para estar tomando aire y de pronto se cae ese muchacho y murió. Pero fue resucitado. Entonces, para que vean las enseñanzas del apóstol Pablo, que eran de prácticamente un día completo, ¿sí? Por eso, para nuestra carne es más fácil escuchar a alguien que hace milagros, a alguien que, ya estoy sano, a alguien que hay multitudes, hay ruido, hay tantas situaciones, por eso es muy fácil realizar, escuchar este tipo de enseñanzas, ¿sí? Hace tiempo nosotros acudimos a un evento y fuimos parte de los que venimos aquí y yo, se fue por unas cuestiones administrativas, pero yo sí quise que fueran para que vieran la realidad de las cosas y en algún momento que vean que qué fácil cómo presentan un evangelio que realmente no es el evangelio, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado y abrazar lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Ahora, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:1, ya para ir cerrando, vamos nuevamente a 1 de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Entonces, ya con todo esto que hemos aprendido, el apóstol Juan nos dice la razón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? O sea, tristemente no dice porque muchos porque muchos maestros de Dios han salido por el mundo, sino falsos maestros.
Si bien el don de la enseñanza, el don de pastor maestro, el don de maestro, el Señor lo ha dado a su iglesia, pero vean que lo presenta como multitudinaria, grande, perdón, cuando se refiere a los profetas, a los falsos profetas o los falsos anticristos. De ellos sí habla en exceso. Muchos maestros han salido por el mundo. Ahora, la palabra por en el griego realmente significa en español en. Entonces, porque muchos falsos maestros han salido en el mundo, ¿sí? Ahora, no sé si les llama la atención cuando han leído este texto que no dicen la iglesia, sino dicen el mundo, porque muchos, y esto, el contexto sería, porque muchos anticristos o falsos maestros proclamando ser de parte de Dios o reclamando ser de parte de Dios han salido en el mundo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí están en el mundo y están enseñando cada situación tan lamentable, tan terrible. Hay predicadores que están diciendo, y son predicadores que ustedes han escuchado, por eso yo les digo, cuídense de las redes sociales, predicadores muy famosos que han llegado a decir que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue una derrota para Jesús, que cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní se arrepintió del llamado de Dios. O sea, están proliferando estos anticristos, tengan mucho cuidado con ellos. Vamos a Hechos capítulo 20, 28 al 29 y con este texto vamos ya a estar concluyendo. Hechos capítulo 20, 28 y 29. Y con esto concluimos. Dice Hechos 20, 28, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ante una convención de múltiples pastores que ese día lo despidieron con lágrimas, etcétera, y Pablo en su último discurso ante estos pastores les dice: miren por ustedes. Y hoy el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros: mira por ti. Mira por el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida van a entrar en medio de ustedes. El Espíritu Santo dijo que estos anticristos, que estos predicadores que son movidos por demonios, ¿sí?, entrarán en medio de ustedes. O sea, salen, el apóstol Pablo ya dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, están dentro de la misma iglesia. En medio de ustedes entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, mucho cuidado, están en medio de ustedes, están en la iglesia, están en la esfera del cristianismo, ¿sí? Hoy día tenemos muchos falsos maestros que tienen características como mucha gente, muchas propiedades, mucha fama, una buena oratoria, etcétera, pero falsos maestros que dice la palabra de Dios están siendo dirigidos por demonios. Por eso es que yo les decía, los demonios están predicando el día de hoy. Hoy domingo muchos predicadores están predicando bajo la influencia directa de demonios, ¿sí? Pero el apóstol Juan nos está diciendo, ustedes no crean a todo espíritu. Ahora, esto no significa, bueno, si se da de esta forma, qué bueno, pero esto no significa que, por ejemplo, ahorita yo les estoy dando esta enseñanza y que dentro de ustedes digan, qué mentiroso, mira, ¿no será esto un demonio? No, o sea, duden, si quieren duden, pero con la palabra de Dios, ¿sí? O sea, aquí el punto es que realmente el apóstol Juan sí está diciendo, no sean tan crédulos a los cristianos, no se coman todo. Sí, prueben a todo espíritu. Ahora, la pregunta que nosotros le haríamos al apóstol Juan sería, apóstol Juan, díganos por favor cómo podemos nosotros probar si estos espíritus son de Dios o no. Y el apóstol Juan nos lo dirá en la siguiente enseñanza. Vean cómo el apóstol Juan va a decir, mira,
si este es de Dios, hace esto, dice esto. Si este no es de Dios, dice esto o no dice esto. Y vamos a ver esto en la siguiente enseñanza. Muy bien, ¿qué aprendemos con este primer versículo? Aprendemos por lo menos 4 ideas principales. Número 1, obligación con la palabra de Dios. ¿Ya se dieron cuenta que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Entonces, obligación con la palabra de Dios, ¿sí? Sí les entregué ya sus hojitas de los textos, ¿no se las he entregado? ¿No? Bueno, ahorita se las entrego. Ok, les voy a entregar esas hojas para que las estén utilizando y marcan cuando lean un texto, lleven un control de sus lecturas. Procuremos entonces todos los días leer la Biblia, obligación con la palabra de Dios. Segundo, hemos aprendido la responsabilidad como oyentes de la palabra de Dios. Entonces, no trabaja nada más el predicador o el maestro, sino que también trabajamos cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando alguien está enseñando, entonces es mi obligación escucharlo con atención, elaborar pues, mis apuntes, retener la enseñanza y esa enseñanza la confronto con la palabra de Dios. Y si el día de mañana resulta que lo que se me enseñó no es conforme a la Biblia, no es para que llegues con el maestro, con el predicador y le digas usted es un falso maestro, un demonio, porque mire, no, a ver, explíqueme. Y finalmente la Biblia nos va a dar luz en relación a lo que estamos escuchando, ¿sí? Ahora, los maestros, un buen maestro de la Biblia puede cometer errores en alguna interpretación o en algo que no sea tan sustancial, ¿sí? A lo mejor dijo algún texto, lo leyó de una forma, le falló un poco el contexto, pero no sacrificó el contenido de la doctrina. No sé si me estoy dando a entender, o sea, por eso hay que analizar adecuadamente la enseñanza. Si la doctrina no es esa, entonces sí debemos nosotros, pues en este caso vamos con el maestro o con el predicador para decirle, a ver, explíqueme porque la Biblia está diciendo esto y se llegará a un acuerdo porque la palabra de Dios va a reinar ahí, ¿sí? Y número 3, hemos aprendido usar la palabra de Dios. Hay que usar la palabra de Dios, ¿sí? Vemos cómo tenemos obligación diaria con la palabra de Dios, tenemos obligación de confrontar con la palabra de Dios situaciones que a la carne no le gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil, somos más auditivos, más visibles, es mejor estar viendo algo. Es decir, podríamos ver más tiempo imágenes que estar leyendo y es normal, pero bueno, por eso nosotros sí queremos sufrir la sana doctrina, permanecer firmes en medio de las adversidades que se puedan atravesar. Y número 4, los demonios están predicando el día de hoy, ¿sí? Muchos falsos maestros están predicando el día de hoy. Como decía el pastor Eliseo, si a ellos no les da vergüenza decir todo lo que dicen el día de hoy, imagínense por qué a nosotros nos va a dar vergüenza y por qué nos vamos a callar el día de hoy, ¿sí? Entonces, obviamente no se trata tampoco de que este sea un foro de dar nombres y estar difamando, no ese es el punto, pero el punto sí es de denunciar y decir que sí necesitamos que la enseñanza sea lo más clara posible, lo más bíblica posible y que cuando la enseñanza no sea, vamos a estar ahí prontos a levantar nuestra voz y decir eso que está enseñando tal persona no es de Dios, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. ¿Cómo? Confrontándolo con la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, hoy nos llevamos una tarea cada uno de nosotros, nuestra Biblia. Nuestra responsabilidad de estar leyendo la Biblia, nuestra responsabilidad de que todo lo que yo les pase, confróntenlo, ¿sí? Las clases que les estoy pasando, confróntenlas, ¿sí? Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, en las clases que yo les di, hay una situación, la creación de los ángeles, por ejemplo. La Biblia no enseña cuándo fue la creación de los ángeles. Si se dieron cuenta en las clases, yo fui muy cuidadoso de decir posiblemente fue entre el primero y tercer día de la creación, ¿sí? Y ahí di unas razones de por qué lo considero así. No asumí algo que la Biblia no está asumiendo. Entonces, para que vean que
queremos enseñar lo más apegado a la Biblia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nada más para hacer esa aclaración. Muy bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza que nos da el apóstol Juan, la obligación que tenemos frente a tu palabra, la obligación que tenemos frente a la palabra cuando nos es expuesta, la obligación que tenemos frente a la palabra cuando nos la llevamos en nuestro corazón, confrontarla. Señor, todo esto nos lleva a un trabajo diario, Señor, un trabajo que lo debemos hacer. Porque, dice el apóstol Juan, hay muchos falsos maestros que se han metido al mundo. Y entonces, aquí gracias porque tú nos darás las herramientas para poder discernir. Dice el apóstol Juan que tenemos la unción del Santo, tenemos el ungimiento del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, y ayúdanos, Señor, en la siguiente enseñanza poder descubrir cuando se es un falso maestro, poderlo distinguir a través de las características que tu palabra nos enseña, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.